Bueno, buenas tardes. Estamos otro miércoles socialista más, como venimos haciendo ya desde hace 6 meses. En esta ocasión, en honor al mes de febrero, mes para los carnavaleros y las carnavaleras. Tenemos el honor de tener a Antonio Pérez Girón para que venga a hablar sobre el libro de Historia del Carnaval de San Roque. Creemos, tanto desde la Peña de Carnaval de San Roque como colaboradora de esta actividad de Juventudes Socialistas y el PSOE sanroqueño, que es imprescindible que conozcamos lo que nos precede, de dónde venimos, para poder crear una identidad cultural y para poder darle el valor que realmente tiene el carnaval sanroqueño y comarcal. Así que, sin extendernos más, vamos a escuchar aquí a Antonio. Muchísimas gracias por la asistencia. Te veo confiada ahí mismo, que voy a hablar mejor algo. Bueno, pues como bien ha dicho Alba, que es nuestra compañera también de Juventudes y aparte pues integrante de la Peña Carnavalesca de San Roque, que de aquí puedo darle la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Yo fui uno de los que ayer fue al Falla, que fui acompañado a una comparsa que era de los barrios, pero en este caso había muchos integrantes de San Roque, como aquí por ejemplo Manuel Zamora, no vemos ninguno más. Pero la verdad que bueno, también darle enhorabuena porque es importante que al fin y al cabo, pues el carnaval de San Roque, igual que la Semana Santa, igual que la feria, pues es una fiesta popular. Y en este caso, pues el carnaval, pues gracias a la peña carnavalesca que habéis creado, que antiguamente existía y que se ha recuperado, pues es una de las cosas que al fin y al cabo, pues bueno, como nosotros como municipio, como gobierno, que pertenecemos ahora mismo, que el PSOE está gobernando, pues hace que apostemos más por el carnaval. Y también pues que bueno, se recuperen muchas cosas, como por ejemplo la mejorina, o por ejemplo este tipo de cosas, o lo que vamos a ver el sábado en el Ajibe. Exacto, con muchas agrupaciones que invito a todo el pueblo, a todos los vecinos y vecinas de San Roque, que vayan también al Ajibe, que es una fiesta más, vamos, prácticamente puede ser el concurso del Carnaval de San Roque, porque yo no sé cuántas agrupaciones van, pero por lo menos más de 10 van. 11. Por eso mismo pues, espero que San Roque pues se anime a eso, y al fin y al cabo por nosotros como partido, como Juventud Socialista, como bien ha dicho, que somos, pues al fin y al cabo estamos haciendo diferentes conferencias todos los meses, pues hemos recuperado esto. Entonces, pues bueno, en este caso pues tenemos la fortuna. Yo, por ejemplo, no sabía que existía un libro del Carnaval de San Roque, que en este caso, pues bueno, que escribió José Antonio Ledesma junto con el cronista oficial del municipio de San Roque, que es Antonio Pérez Girón. Y espero que os deleite con la conferencia. Yo os voy a aprender mucho, porque la verdad que, bueno, soy un aficionado, no soy como tú, pero sí la verdad que me gusta escuchar, y la verdad que no solamente San Roque, sino también por el carnaval de todo cada. Así que, bueno, espero que os guste, sobre todo me gusta que haya mucha juventud, que el carnaval es del presente, pero también del futuro, que espero que las agrupaciones existentes de San Roque confíen en los jóvenes, como veo que escucho mucho también de Jesús, ¿no? Jesús por ahí, que es muy bueno, que está por ahí también, que espero que apostéis por los jóvenes, igual que habéis apostado por Manuel Zamora, por Juan Antonio, por Jesús, y que al fin y al cabo pues, tenéis que dejar ustedes, como Miguel Ángel, que es un histórico del Carnaval de San Roque, como Suerio, como Juan Antonio, pues espero que dejéis a los jóvenes también dar el paso, que apostéis por ellos, que es importante, porque si no el carnaval no va a existir. Y espero que el Carnaval de San Roque pues siga creciendo, que creo que ahora mismo estamos bien, pero que puede estar mejor, y que nosotros como gobierno pues apostamos en el sentido de que yo lo digo, que tenemos el mejor carnaval del campo de Gibraltar. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque tenemos un abono de 25 euros y tenemos a las mejores comparsas, las mejores chirigotas del Carnaval de Cádiz. Cuando yo voy afuera a decir a la línea, dice que yo, el carnaval que tenéis ustedes no lo tiene nadie. Ahora, el público es muy frío, es la verdad. El público de San Roque pues, es muy frío, y yo pienso que tenemos que seguir apostando por el carnaval, y en este caso, pues nosotros como gobierno, pues apostamos trayendo a las mejores agrupaciones carnavalescas de la provincia de Cádiz. Y por eso mismo espero que la gente de San Roque que le guste el carnaval, pues siga apostando, nosotros como gobierno seguiremos apostando, y en este caso, pues también hoy como partido, como Juventud Socialista de San Roque y como PSOE de San Roque, pues seguiremos apostando. Nada más, te dejo que tú eres el protagonista hoy y que cuentes un poco y que yo conozca un poquito más del Carnaval de San Roque. Así que nada, muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar del carnaval antiguo, no del carnaval del año 80 hacia acá, que es el carnaval, digamos, que más conocemos y es el que está en la mente de muchos de los carnavaleros que lo han protagonizado. Por ejemplo, veo a Paco Larios aquí, que fue uno de los pioneros de aquel carnaval, Miguel Ángel, que está por otro lado, y seguro que alguno más que yo ahora no recuerde. Yo voy a hablar del carnaval antiguo, del carnaval perdido, que es el libro que Alba nos comentaba, que escribí con José Antonio Ledesma. Yo me encargué precisamente de esa parte, de la parte más antigua, de la parte menos visible, la parte que quedó, digamos, sesgada al producirse el golpe de Estado, la guerra civil, la implantación de la dictadura fascista. Y entonces, pues esa fue la que yo traté de alguna manera de localizar. Me fui más lejos, pero tuve la oportunidad todavía de hablar con los antiguos carnavaleros que habían vivido el carnaval, habían sido protagonistas en los años 20 y en los años 30. Eran señores ya mayores y a los que grabé con las letras que figuran aquí. En realidad fueron ellos los que me lo trasladaron de manera oral, además cantándomelas, ¿no? Y digo que profundizar en la historia del carnaval es muy complicado. Es muy complicado por esa enorme laguna que se produce a lo largo del tiempo, hasta que se recupera, que San Roque fue la primera población que lo recuperó después de la democracia. Y después ya, pues no sé si fue Algeciras, La Línea, pues San Roque fue el primer municipio. El dato más antiguo de los carnavales de San Roque, vamos a irnos incluso todavía unos pasos más atrás, al siglo XIX. Y el dato más antiguo figura en 1822, durante el trienio liberal, que hay una comunicación del gobierno dirigido al Ayuntamiento de San Roque, que dice: quedo enterado de las ocurrencias de Jimena en el carnaval que ha pasado. Con este motivo, advirtiendo algún descuido en esta parte por parte de los ayuntamientos, prevengo con esta fecha a todos que den cuenta de todas las ocurrencias que hay inmediatas que se sucedan como está mandado en las instrucciones que rigen. No sabemos qué ocurrió en Jimena, pero a través de esa comunicación que se hace desde la autoridad superior al Ayuntamiento de San Roque, sabemos que había carnaval en San Roque ya en 1822 como mínimo. Evidentemente se tiene que retrotraer todavía mucho más. Y después 1875, claro, hace más de un siglo, que encuentro también otro dato. La cuestión del orden público, que preocupaba mucho a las autoridades ese año, porque se había producido un asesinato, el 4 de febrero, de un artesano, de Mateo Ojeda Luna, por 3 desconocidos, que no se les llegó a detener, pero que causó una enorme alarma. Y eso, como siempre el carnaval se identificaba con la delincuencia y la autoridad, asumía el carnaval, pero lo asumía de muy mala gana, ¿no? Porque el carnaval, la fotografía del carnaval de aquella época no tiene nada que ver con la del carnaval que hoy conocemos. Era prácticamente hecho por el pueblo, ¿no? Se decía que había un temor enorme, y en la ciudad había 4 serenos, 4 policías, a las órdenes de un cabo, y se alertaba de que se había producido ese crimen y que el carnaval estaba de manera inmediata y a ver qué es lo que ocurría, si eso se iba a repetir, ¿no? El carnaval se celebraba entonces en la Plaza de la Constitución, que era la Plaza de Armas, ¿no? Y que contaron con un servicio especial de serenos por la escasez de efectivos de la época, ¿no? Sin embargo, el pueblo demostró que ningún suceso, por muy bárbaro que fuese, podía identificarse con el festejo del carnaval.
Por su parte, el ayuntamiento pues contrató para aquella fecha una banda de música que era de aquí local, a la que pagó en aquella época 40 pesetas para que actuara, y para trasladarse al siglo XIX, que ya es difícil en el siglo XX, antes de producirse la prohibición, es complicado. Hay que referirse, buscar en la prensa de la época, que por otro lado es mínima, y hay que buscar pues cuando se producía alguna crónica, algo referido al carnaval. Y bueno, ahí también encontré las primeras noticias, las rescaté referidas a 1880 en un periódico, en El Perro, que yo en otro momento pues también aludía al escribir la historia del periodismo de este pueblo, que era un periódico muy valiente para la época. Tenía un periodista, Juan Sáez de Luna, un dinámico periodista, diría yo, que trajo en jaque al ayuntamiento conservador, que entonces presidía Joaquín Blanca, y que tenía un competidor en San Roque, que era El Loro, que bueno, no alcanzó en ningún momento la popularidad que tenía El Perro. Pero tanto con El Perro como con El Loro, ahí sí que encontré alguna información referida al carnaval que yo creo que merece la pena y que no debiera perderse. Está recogida en el libro, en este libro, y bueno, había cosas curiosísimas, ¿no? A mí me llamaba la atención. Había tantas ganas de fiesta que bueno, que algunos confundían carnaval con Navidad. Y encontramos un suelto que, sin ser propiamente del carnaval, pareció que el festejo se había anticipado, ¿no?, en la ciudad. Y decía El Perro, lo decía en diciembre, dice: carnaval prematuro al sol poniente, titulaba. Dice: en la tarde del día 24, que era Nochebuena, se vieron sorprendidos los habitantes de esta pacífica ciudad por una mascarada de nuevo género que invadió escandalosa y atronadoramente las calles al son de zambombas, tambores, panderos y rabeles, entonando con voces destempladas, desfigurados villancicos y exigiendo después al lastimado transeúnte algún dinero como por vía de propina y en pago, sin duda, de haberse dejado desgarrar forzosamente el órgano auditivo con tan estupendas encerradas. ¡Qué espectáculo tan inesperado! Persona hubo que, creyéndose en Belén, se quedó en Babia y, cantando a sotovoces, en el pilar de la baba lavaba la chacha mía, y como tanto la baba se le caía. El caso no era para menos. No resta decir que en la mañana del día siguiente, o sea, 1 de Pascua, se repitió la función. Eso ocurría en la Alameda de San Roque. Y también El Loro advertía de las actividades propias de estos festejos, que el carnaval siempre estaba como en el punto de mira, bueno, pues si no de las autoridades, de cierto sector de la población muy conservador, que bueno, que entendía que la gente se desaforaba en esa fecha, ¿no? Y El Loro ya en 1882 decía, estaba en enero: continúan circulando de noche muchas máscaras, las cuales se debieran prohibirse por nuestras autoridades si se quiere tener en cuenta lo que ocurrió años pasados en una casa de la calle Algeciras. No sabemos qué ocurrió. Parece que hubo un suceso, un crimen también allí, que no he logrado todavía documentar suficientemente, pero bueno, pues que fijaros que interpretaban siempre, identificaban ese tipo de cosas con el carnaval. Y ya en pleno y auténtico carnaval, El Perro anunciaba el 28 de febrero de 1885 que hoy lunes, mañana y el domingo de Piñata se darán bailes de máscaras en el teatro. En el teatro, este teatro, que es un teatro que hoy lógicamente no existe, pero que estaba en Cuatro Vientos, calle Coronel Moscoso actual, que era el teatro que estaba en la Posada del Toro. En el mismo día se daba cuenta del transcurso de la primera jornada carnavalesca y se decía: ayer, primer día de carnaval, sin que felizmente hubiese ocurrido incidente alguno, el tiempo chubascoso y por consecuencia no se observa la animación y el bullicio de otros años. Únicamente debemos advertir, para conocimiento de la autoridad local, que debieran concurrir por las tardes los agentes municipales a la Plaza de la Constitución, que es la Plaza de Armas, punto en el que se aglomeran las máscaras, las cuales son maltratadas por los chiquillos, constándonos que en la tarde de ayer
recibió una de ellas un fuerte golpe en la cabeza con una piedra. Hasta después de las 6 de la tarde no aparecieron los municipales y estos se limitaron a instalarse en un sitio fijo. Y volviendo al loro, antes, el 1 de enero de ese año, de 1882, hacía eco de los preparativos de los bailes de máscara. Hemos visto que se están decorando los espaciosos salones del Pósito Público con el objeto de que comiencen los bailes de máscara en la noche del 6. Nos alegramos de esto, pues recordamos la concurrencia que ha afluido en los años anteriores y el orden que siempre ha existido en dicho local. Y unos días más tarde decía, una pregunta suelta, ¿en dónde se ocultan, se albergan o guarecen los serenos las noches en que hay baile de máscara en el Pósito Público? Como sabemos que a ese local asiste una pareja de la Guardia Civil para evitar cualquier alteración del orden, comprendemos que muy poco o completamente nada pueden adelantar allí todos los agentes municipales. Sí, como suponemos, ese es el punto de reunión de los mismos. Mejor será que esas noches vigilaran el pueblo con mayor interés, pues pudiera ocurrir algún incidente en la noche menos pensada con algunos de los muchos disfraces que cruzan las calles en dirección al Pósito. El Pósito es el edificio que conocemos. El Pósito, después se le dio el nombre de alcalde Fernando Palma, el Pósito Público de toda la vida de Dios. Un edificio que todavía permanece, que es el edificio de los más antiguos de la ciudad, el edificio del siglo anterior, del siglo XVIII. Y ahí, en el Pósito Público, es donde el ayuntamiento organizaba los bailes de máscara. Y claro, no es una tontería que dijeran que a ver qué podía pasar en el trayecto hacia el Pósito, porque estamos hablando de 1880, 1881, 82, no había luz eléctrica. No había el alumbrado que hoy hay que situarse en la época. Entonces las máscaras eran muy propicias a que, que se diera cualquier altercado de cualquier tipo, ¿no? Y entonces, pues por eso se advertía a través de la prensa de la época, que es curioso, había 2 periódicos en San Roque en esa época, enfrentados entre ellos, pero que informaban del carnaval como una cosa pues extraordinaria que lo era, ¿no? Y como eso podríamos citar muchas o algunas noticias de las que he podido rescatar de aquella época. Y dice, el baile de máscara que tuvo lugar en el Pósito Público estuvo más animado y concurrido de lo que se esperaba. Numerosas máscaras caprichosamente ataviadas llenaban los espaciosos salones de aquel magnífico edificio en donde se veían confundidas todas las clases sociales de nuestra ciudad. En el que ha de tener lugar esta noche se espera mayor concurrencia. Aconsejamos únicamente a la inexperta juventud del sexo feo, que son los varones, eviten fumar dentro de dichos salones. Todavía no estaba prohibida la orden de no fumar, ¿no? Había claro, cuando hablamos del Pósito estamos hablando del carnaval popular, el carnaval que estaba a la altura, digamos, del pueblo llano, donde participaba todo el mundo, donde cualquiera se hacía un traje de manera muy, muy sencilla y participaba. Y después estaba la clase más pudiente, la creen de la creen, que era en el Casino del Recreo. El Casino del Recreo era pues el casino de los señores del pueblo, de los propietarios, principalmente la clase de esa época en San Roque era la clase propietaria, que era la clase que tenía tierra y propiedades, la que en Andalucía es la de las manos muertas, ¿no? Porque no invertía, ¿no? Y en esas tierras, ¿no? Y mantenían a los jornaleros en una situación bastante precaria. Y esta gente se lo pasaba muy bien en el Casino del Recreo, que además el Casino del Recreo, que estaba en la calle San Felipe, que en otra determinada época fue el cuartel de Falange, en el Casino del Recreo se organizaban los bailes para la clase social alta. Entonces había un salón muy espacioso donde estaba prácticamente, por así decirlo, adornado con grandes espejos. Era el Salón de los Espejos, así le llamaban. Pues las jóvenes de la clase social más elevada de la población pues participaban.
Y el Casino del Recreo se fundó en 1876, era el casino más antiguo del campo de Gibraltar, e incluso llegó a tener el juego de la ruleta en su época, ¿no? Y ahí se vivía el carnaval también de manera, digamos que había un carnaval paralelo, ¿no? El carnaval más popular y el carnaval de los señores de la ciudad. Y bueno, para no citar más, es verdad, en la información que yo obtuve en razón del carnaval del siglo XIX lo encuentro a través de la prensa, porque no hay un testimonio oral de la época, pero sí que en el siglo XX ya sí, como decía al principio, en el siglo XX encuentro a gente que me trasladan las letras que figuran también en esas páginas, ¿no? En las puertas del siglo XX, en 1900, conozco ya el carnaval de la época. Hay una gran fiesta porque se aproxima el nuevo siglo, y el batallón Cazadores de Tarifa, pues que el batallón que hemos conocido, por lo menos los más mayores, hasta que se cerró el cuartel, es el que habitualmente ameniza musicalmente los bailes en la Plaza de la Constitución, en la Plaza de Armas. Y 9 años más tarde, en 1909, encuentro una crónica muy larga, muy crítica con el carnaval en un periódico que se llama Vox Populi, que era un semanario de corte muy conservador que dirige Francisco Linares Rodríguez, y que bajo el título El baile escribía, porque es muy curioso el concepto que se tenía en muchos aspectos sobre el carnaval. Bien se ha abusado de él, del baile, los días de la semana que hoy termina, el carnaval que había acabado. Impregnado está aún el ambiente del vaho carnavalesco, valga la metáfora. Flotantes los multicolores papelillos que han alfombrado las calles y plazas están también, y las flores y galas que han adornado en estos días los salones de los bailes aún están por quitar, esperando al último reyezuelo intruso del carnaval que se ha colado de contrabando en el reinado de la Cuaresma. Y decía, los bailes modernos que han degenerado, decía, mucho, y no son ni las danzas religiosas ni de los hebreos, ni aquellos sencillos de los pueblos patriarcales, ni estos en los cuales las sanas costumbres han echado hondas raíces, de los sentidos y honestos movimientos de esas clases de baile en los que las parejas colocadas a honestas distancias hacen graciosos y difíciles movimientos que sirvan a la par de regocijo, de sano ejercicio corporal, se ha pasado a estos en los cuales el incentivo del placer sensual es el primer y principal factor, decía Vox Populi en 1909. Y los años 20 es muy interesante porque yo no soy un experto en carnaval ni nada, me gusta la cultura popular, me gusta la cultura andaluza principalmente ante todo, pero yo diría que son los años de gloria del carnaval de la localidad, ¿no? Hasta el inicio de la Guerra Civil, que como sabéis comienza en el año 36. Y bueno, ahí existen ya unas comparsas muy bien definidas, las murgas, le llaman las murgas, y de unos personajes que pasarán a la historia del carnaval de aquí, de nuestra ciudad. Está Juan Vera, Requena, Vaca, Manuel Iborra o Antonio Fernández Corbacho, conocido como Xato Torrijos, que Xato Torrijos trascenderá en generaciones de este pueblo. Ellos confluyen en ese periodo. De otro lado, personajes como Antonio Bigote, que es otro de los grandes personajes del carnaval de San Roque, Antoñón, Francisco Flores, Shelley, Manuel Calero, Pasteles, entre otros, se encargan del buen humor y de disfrazarse de manera popular. De todos los mencionados personajes, yo creo y destaco Xato Torrijos y Bigote. Son los que más me hablaron las personas más mayores de este pueblo que estuvieron vinculados al carnaval. Ellos vivían por el carnaval. Yo contacté con un sanroqueño que vivía en Málaga, Dionisio Palma, ya desaparecido, que me describió a Bigote de esta forma. Dice, usaba un mostacho al estilo de los Kaiser. Los Kaiser eran los emperadores alemanes que tenían un tipo de bigote muy característico. Eso le daba aspecto de hombre serio y de pocos amigos.
pero era todo lo contrario, era un gran hombre, amable, cariñoso, generoso, gracioso y hasta dicharachero. Siempre estaba de buen humor, cada vez que intervenía en algo era para hacer reír a todo el que lo escuchaba. En el carnaval de 1921 vistió a Antoñón, otro personaje del carnaval, de oso, sujetándolo de una cadena, y de vez en cuando, me comentaba mi Palma, le daba un latigazo y lo hacía bailar. Tantos latigazos recibió que se rebeló contra su compañero diciéndole: ya está bien, leche, no me pegues más. A lo que contestó Bigote: calla, hijo de Satanás, los osos no hablan, y le soltó otro latigazo. Bigote contaba con una verdulería en la plaza de la iglesia, que la plaza de la iglesia era la plaza de las verduras. Bueno, la plaza de la iglesia la conocéis, donde está el Palacio de los Gobernadores, la Delegación de Cultura y demás, pero ahí estaba la plaza de las verduras, era el mercado de San Roque. Y ahí él tenía su establecimiento. Y bueno, pues en una ocasión, disfrazado de mujer, simulando que lloraba desconsoladamente, para acabar gritando: yo no quiero ir a la botica porque mi madre me ha dado una vasija muy chica. Y bueno, los vecinos se alertaban. Cuando los vecinos alarmados salían a sus ventanas, podían ver a Bigotes portando una enorme caldera. Y sobre la figura de Antoñón, Francisco Sánchez Telle, que es un sanroqueño también que vivía fuera, en una ocasión me comunicó que era una persona sencilla, refiriéndose a Antoñón, de mediana estatura y algo grueso. Dice: tendría sobre 55 a 60 años, aunque por sus luengas barbas y su porte andrajoso aparentaba tener más edad. No obstante, a mí me causaba un gran respeto y despertaba sentimientos de aprecio. Era un nómada del territorio de San Roque, cargado siempre con su equipaje de su grueso bastón, que nunca le faltaba, y un gran jaulón a la espalda, enfundado con un paño burdo donde metía los pájaros que cazaba, jilgueros, verdones, y que después además vendía. Y los vendía en el banco de la plaza de la iglesia, en el banco del atrio, los que más antiguos conocemos eso como el atrio. Los niños, decía este hombre, los niños gamberros se mofaban de él, voceando y entonando repetidas veces: Antoñón con la jaula y el bastón, Antoñón con la jaula y el bastón. Él disimuladamente se sonreía y no se inmutaba lo más mínimo. Vivía solo, era libertario, naturalista y nudista. Donde le sorprendía la noche, allí dormía. Su refugio y hogar eran las cuevas, bajo los puentes y los caserones en ruinas. Por su parte, Gil Molina, que es un sanroqueño que tiene un manuscrito también que hablaba de los recuerdos y la semblanza de algunos personajes, decía: era el de los pies más grandes encallecidos, nunca los tuvo calzados, y por pies grandes, decía él, libróse del servicio militar. Con ellos rompía las botellas de gaseosa que la apilaban en las puertas del almacén de Oneto, un almacén muy famoso aquí de bebidas, y con ellos apagaba las encendidas hogueras en la noche de San Juan. Y Manuel Heredia Flores, al que conocí y que formó parte de la murga del Chato Torrijos, me aludió también a la murga que ellos tenían y cómo además participaban en la línea, y cómo incluso cuando iban a la línea, porque tenían una habilidad, y era que cuando se encontraban en ese carnaval popular de calle con otra murga, pues se enfrentaban, y además tenían la habilidad, porque normalmente tenían un letrista cada murga bastante bueno, con muchísimas cualidades, que tenían el don de poder improvisar y de poder contestarle a esa murga. Y era temida en la línea, temida entre comillas, lógicamente, muy respetada, la murga del Chato Torrijos, de la que formaba parte Manuel Heredia Flores, que aparece ahí en la foto de la portada del libro. Eran tiempos que hace un momento hablaba yo con Paco de censura previa municipal, que había que entregar la letra en el ayuntamiento para que la supervisaran, ¿no? Y había un grupo que se hizo muy famoso aquí, los Diablillos, que tenían un total de 25 letras y solo se le autorizó el saludo. Y disgustados, iniciaron un recorrido callejero interpretando pasacalles, pero cuando llegaron a las puertas de la casa consistorial, allí que lanzaron todas las letras prohibidas en la Plaza de Armas.
Y bueno, pues los detuvieron, los metieron en la cárcel, que sabéis que bueno, estaba en la calle San Francisco, pillaba los cañones también. Y bueno, pues allí los encerraron todos para que durmieran esa noche, y los diablillos contaron con un público inesperado, los presos, que disfrutaron de la totalidad del repertorio que les había prohibido el ayuntamiento. Y había una copla que decía, ellos cerraban siempre con el estribillo, y nos fuimos corriendo sin volver la cara atrás al puente de la Madre Vieja por si teníamos que embarcar. Y ni que decir tiene que el mencionado puente, pues allí ni se puede embarcar ni nada, porque aquello es un arroyuelo, como ya sabéis, además del siglo XVIII. Y por su parte hubo una murga, un año también, la murga de los Cojos, que se formó en la conocida zapatería de Francisco Arriaga, una zapatería aquí muy conocida, en la calle Los Reyes. Iban vestidos de conductores oficiales de los choferes, como se decía, de automóviles, con mono azul y portando un volante que ellos habían elaborado artesanalmente. Y el público se sorprendió al ver que todos los componentes eran cojos. Pero rápido quedaba aclarado por esto. Dice, estos señores no es un antojo, es que tuvimos un choque y todos salimos cojos. En la década de los 20, yo creo que es la época más bulliciosa, como había dicho, y bueno, para burlar también la censura, porque las letras que no pasaban la censura municipal, aquí se daba un caso, que es que si el ayuntamiento era un poco así tibio con las letras y tenía conocimiento del gobierno militar, que asumía las cuestiones de orden público, al final pasaban al gobierno militar la denuncia. Y lo que colocaban era que se ponía pues un miembro de esa comparsa en un punto y otra en un punto, y ellos empezaban a cantar, y cuando se acercaban la autoridad pues daban el aviso y salían corriendo. Había un maestro del disfraz que era Francisco Flores y Manuel Calero, que era conocido como el Sarna porque estaba picado de viruela, y bueno, pues tenían una gracia impresionante, según me trasladaban. Y por los años 30 también, en la calle Rubín de Celi, existía, hay que decir, un bar regentado por Manuel el de la Bodega, y allí se organizaban bailes. Había lugares muy populares en San Roque. Otro era uno que había en la calle San Felipe también, muy conocido. Un personaje que también conocí, Andrés Espinosa Riquelme, gordito, panadero de profesión. Yo no lo conocí por el tema de carnaval, porque él había sido un represaliado. Ya sabéis que yo he hecho algunos estudios sobre el tema de la guerra civil y demás, y yo lo conocí a él porque había sido líder de los grupos de la CNT, de la sección de panadería de la CNT, y yo lo había conocido a él, y bueno, lo conocí, pero no conocía su actividad carnavalera, que era increíble, el gordito. Era un personaje, además, muy, muy querido en el carnaval, era imprescindible, ¿no? También las barriadas celebraban sus carnavales, por ejemplo, en campamento en el Salón Molina, que era un local que había allí, que tenía consideración de teatro, era un pequeño salón, había obras de teatro, se celebraban mítines y también se celebraban bailes de carnaval. En Puente Mayorga se solían desplazar mucho los grupos de San Roque a actuar, que además iban andando, y en la Alameda de San Pedro y en la Plaza de la Constitución, o un bar que ya no existe, que era el Bar del Gordo. El Gordo era un carnavalero de Solera, pues allí organizaban también su fiesta. Un personaje muy conocido era el Lechuga, Pepe Coleta, Colinche, Candelaria, todo esto eran personajes populares, y hay que hacerle también justicia a las barriadas porque ellos hacían su carnaval allí. En Guadarranque contaba con José del Huerto, bueno, en Guadiaro también había mucha raigambre entre los pescadores. Y había una murga tradicionalmente formada por los pescadores. En San Enrique, yo conocí algunos que me trasladaron algunas de las letras. En San Enrique, en los años 30, también se organizaron varios grupos. Había uno del Tuerto Salido, que era muy, muy conocido también, y de Sebastián Quirós Chacón, al que tuve la oportunidad de entrevistar. Y en la estación de San Roque nos faltaban los disfraces tampoco, y los grupos críticos, muy críticos, porque la estación de San Roque era un barrio obrero por excelencia, era un barrio donde no había una
había una cierta clase, pero no la clase propietaria que había en San Roque, y era un sitio donde había ateneos obreros, sindicatos de mujeres, etcétera, etcétera, y donde las murgas que salían allí eran muy críticas con las autoridades. Y bueno, antes hablaba del Casino del Recreo, que era como la réplica del Pósito. Encontré un dato relativo al Casino del Recreo en 1912, que la vecina Eloísa Torres llevó a cabo una venta de flores dedicando el dinero obtenido, que obtuvo 50 pesetas de la época, a la adquisición de material para el hospital municipal, el hospital que había entonces en San Roque. Y otros lugares, he hablado de la calle San Felipe, era era un café, el café de Juan Marín Corona, que era muy, muy conocido de la época, y otro pues era el Café de la Torre. El Café de la Torre era, la tertulia de San Roque estaba en el Café de la Torre. El Café de la Torre estaba donde hoy está la Galería Municipal de Arte, en el Palacio de los Gobernadores. Eso era, en la parte de abajo era el Café de la Torre. Había una tertulia que era una tertulia taurina, pero una tertulia también de la política local, donde se hablaba todo, ¿no? Y donde además se leía el periódico. Y en los años 30 sería la década de la desaparición, ¿no?, del carnaval. Los años 30 fueron una continuación del esplendor de la década precedente. Obtuve alguna información relativa a esa época. En el mes de febrero, por ejemplo, del año 30, un grupo de vecinos de campamento solicitó permiso para un baile de carnaval en el Salón Molina, que estaba entonces en la calle Aurora. También un programa del Casino del Recreo del mismo año, que contemplaba 4 bailes en los locales de la calle San Felipe, un baile de gala con la elección de la reina de la fiesta y premios a las máscaras mejor disfrazadas. Y bueno, pues también había un baile, un concurso infantil. Y en 1935, en plena República, ya el alcalde Francisco Viña se dirigió a los jefes de puesto de la Guardia Civil de la ciudad, Campamento y Tesorillo, en este caso por su cercanía a Guadiaro, para que ante las próximas fiestas de carnaval se dispusiese de un servicio especial de vigilancia en estas poblaciones. Bueno, pues solicitaba de la Guardia Civil esa actuación. Y el último carnaval, digamos, de febrero a febrero, 2 años de diferentes signos históricos en San Roque y por ende pues prácticamente en toda la comarca. El último carnaval organizado fue en 1936 y el que quedó suprimido de cuajo fue por decisión política en el año 37, cuando ya estaba próximo a organizarse. Lógicamente no había muchas ganas de carnaval, pero como esta zona cayó de manera inmediata en la parte rebelde, pues quedó de manera inmediata. En plena efervescencia política y tras las elecciones generales de izquierda, en donde había triunfado la izquierda, en San Roque, el Frente Popular, el alcalde Luis Ortega López, porque bueno, eso ya sería trasladarte a otra cuestión, pero estaba la situación muy, muy caldeada en el país, publicó un bando llamando al mutuo respeto que se debe a los concurrentes de dichas fiestas. Estamos en el 21 de febrero del 36, falta muy poco para el estallido del golpe de Estado y la Guerra Civil. Y bueno, Ortega López, que además era fue el último alcalde republicano, un hombre muy moderado, era de izquierda republicana, y bueno, pues trató de celebrar el carnaval, pero tratando de contener de alguna manera para que no utilizaran otras fuerzas más conservadoras el carnaval para acciones de diferente tipo, y porque ya además se habían producido en San Roque algunos incidentes de índole político. Por ejemplo, se habían quemado fotografías de políticos como de Lerroux, del centro derecha, y de Gil Robles, de la CEDA, y había habido incidentes con las falanges de la línea. Entonces estaba el ambiente muy caldeado. Bueno, después sabéis lo que ocurrió. Pues hizo un bando en el que decía, primera, solamente se tolerará los días de carnaval y domingo de piñata hasta el oscurecer el uso de disfraces, exceptuando los trajes e insignias de carácter civil, militar y religioso, incluso los de la Cruz Roja. Asimismo, queda absolutamente prohibido el uso de antifaces
y que los varones se vistan con ropas del sexo contrario. Aunque se permita el uso de flores, serpentinas y papelillos de colores, quienes en ella tomen parte no podrán utilizar más efectos de aquella clase y cuidarán de usarlos con prudente moderación para no molestar al público. No se permitirá que los disfrazados canten coplas, ni produzcan ruidos que molesten al público. No se permitirán las comparsas que no se hallen autorizadas, como asimismo que canten otras coplas que las previamente autorizadas. Nadie podrá llevar armas, aunque corresponda al disfraz que usen, extendiéndose esa prohibición a quienes concurren a los bailes u otros lugares de reunión. Y un día antes el carnaval se llevó a cabo, porque, por ejemplo, el Círculo Republicano hizo un baile en la ciudad. Y ya finalmente sabéis lo que ocurrió, el golpe de Estado, la guerra civil, provocada por los elementos más derechistas de la sociedad española, pues supuso también la oportunidad para acabar con una fiesta que era muy incómoda, para cierta clase social, porque cuando no se criticaba, la vez que se les criticaba más abiertamente era en los días de carnaval. Y bueno, como sabéis, queda suspendido. En San Roque se da la circunstancia que además, porque yo los conocí por esa segunda vía que os digo de la investigación que hice en cuanto a la guerra civil, que un porcentaje muy alto de la gente que participa de las murgas, de las comparsas en San Roque populares, son gente que después están combatiendo en las milicias republicanas. Y entonces ahí localizo a Manuel Iborra, a Ratón, a Miguel Gómez Gutiérrez, a Andrés el Gordito, a Dionisio Palma, a Pasteles, a Juan Martín, un montón de gente. Algunos tuve la oportunidad de hablar con ellos. Y se hallaban en el frente combatiendo en ese momento. Se habían ido con ese gran éxodo que se produce en San Roque cuando se produce el golpe de Estado. Yo creo que un 70% de la población huyó de la ciudad. Y bueno, pues los nuevos dirigentes asocian el carnaval a la anarquía, el desenfreno y a algo que hay que prohibir. Y se dan incluso casos, cuando me pongo a ver los expedientes de los represaliados de la guerra civil, encuentro casos muy curiosos. Por ejemplo, Miguel Gómez Gutiérrez, pariente mío de la estación de San Roque, dice que tienen buena conducta. Era republicano, tenía buena conducta, pero había en la época de carnaval en la estación de San Roque, había hecho una especie como de chirigota, de una interpretación humorística callejera en la que se mofaban del alcalde Francisco Viña, que era del centro derecha en aquella época. Y además se le adjudicaba eso como un agravante para el proceso que se le estaba haciendo. O sea, hasta ese punto. Y bueno, yo no quiero extenderme más, pues no quiero cansaros, pero sí que, sí que a lo mejor algunas letras de las que aquí viene, a ver si me acuerdo, que me trasladaron y que bueno, pues por citarles solamente algunas para no tampoco. Esta además me la cantaron y la tengo grabada. La guardia de asalto era la guardia de la republicana, ¿no? Y como un componente de las murgas de San Roque estaban muy adscritas a la CNT, que era muy beligerante con el gobierno de la República, ¿no? Y decía una: detrás del uniforme que gastan los de asalto se encuentran las entrañas más negras que el carbón. Las pobres aldeas que habita el campesino, allí me los ametrallan sin tener compasión. Son lágrimas de sangre de los trabajadores, aquella gran tragedia que en Sevilla ocurrió, lo mismo que en la línea San Roque y Alcira, puente de Guadiaro y el Marruecos español. Fama de verdugos que asesinan los clamores de aquellos trabajadores que reclaman el vivir. Mata tú, verdugo, no tengas piedad hasta el día que llegue nuestra libertad. Y estas eran letras que, gracias a que me tuvieron la oportunidad de trasladarme, pues se pudieron recuperar. Una cosa antes de finalizar, hay un periodo que yo digo que es el carnaval clandestino, porque el único carnaval que se permite en España era el de Cádiz,
pero también quisiera hacer una anotación respecto de ese carnaval. En San Roque, sobre el año 72-73, surge un ambiente, no un ambiente, porque el carnaval estaba prohibido, pero sí es cierto que hay una inquietud por parte de unos vecinos, y en un barrio tan popular como la Barriada de la Paz, pues surge un movimiento que yo le llamo clandestino, porque es verdad que allí en el puente de la Madre Vieja, por allí se reúnen y empiezan a cantar chirigotas, ahí contactan con antiguos carnavaleros, y de alguna manera ellos mantienen, la única actuación pública que hacen es en uno de esos circos que humildes, que cada vez que vienen por un pueblo cambian de nombre, que lo mismo se llaman Berlín, que se llaman Atenas, que se llaman México, dependiendo. Ahí un día llegan a cantar para sorpresa de la gente. Y yo pues me quiero acordar de ellos porque me parece que merecen el reconocimiento de nosotros, ¿no? de lo que al fin y al cabo tenemos una cierta conciencia de lo que es la cultura popular. Me parece que se lo merece. Y después estaba hablando del carnaval de Cádiz, y quisiera al menos, si me lo permitís, creo que lo tengo por aquí, con otra cosa que estoy ahora intentando de hacer, que es sobre la prensa clandestina, encuentro una información de un periódico clandestino, que es un periódico de la época franquista, del año 64, La Voz de Jaén. Yo creo que no viene en la cabecera a qué medio, a qué partido estaba escrito, pero sí creo, por lo que leo en las pocas páginas que he podido localizar, que pudiera ser cercano al Partido Comunista. Y hace una crítica de las fiestas típicas gaditanas, que las fiestas típicas gaditanas se convirtió el carnaval en las fiestas típicas gaditanas, y fue el único sitio donde, al menos oficialmente, fue muy tolerado el carnaval. Y dice, era una crítica que hace en ese momento, estamos en el año 64, 1964. Dice: fiestas típicas gaditanas se le llama hoy al antiguo carnaval. Estos festejos que durante una semana se celebran en Cádiz, antes eran una fiesta que organizaba el pueblo con sus conjuntos de coros y comparsas, chirigotas y números cómicos, con letras satíricas y picantes y música del género chico o creada por el conjunto. Se criticaba todo lo ocurrido durante el año ya pasado, la actividad del municipio, la política nacional e internacional, y los sucesos eran temas preferidos, y se saltaba la belleza de esta Cádiz que tanto amamos los gaditanos. Con el tiempo esta fiesta ha cambiado. El primer cambio surgió acto seguido del movimiento, prohibiéndose el uso del antifaz o la careta, el carnaval. Por año que pasaba, la fiesta perdía su carácter popular a consecuencia de la censura que mutilaba los repertorios de comparsas y chirigotas, y de los obstáculos que ponían las autoridades, pero no por eso se paralizó. Se ha celebrado año tras año hasta que una comisión de fiesta, capitaneada por el alcalde, señor Carranza, Ramón Carranza, el del Estadio Carranza, gran negociante y aprovechador de todo lo que es de interés para él y su corte y no para el pueblo, ha cogido en sus manos con objeto de explotarla y aprovecharse de esta fiesta. Para hacer propaganda de las fiestas típicas se ha buscado una reina que procura sea la hija de un personaje de la nación. Este año ha sido la hija del ministro de Hacienda. El año pasado fue la nieta de Franco. De esta manera agasaja a los jerarcas del régimen y consigue la vista gorda y hasta el apoyo de Madrid para sus sucios manejos, ¿no? Decía este periódico clandestino. Y bueno, pues el carnaval se había transformado en unas fiestas típicas, pero además absolutamente controladas, censuradas y manipuladas por el régimen. Y nada más, yo es lo que os puedo contar. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias. La verdad que esa historia no la conocíamos. Y de aquí también pues, te animamos a que puedas solicitar ese libro, también pues del siglo XXI,
En este caso, pues ya el carnaval también avanza muchísimo. Pues se puede actualizar, se puede sacar una segunda edición y bueno, que de aquí pues, te respaldamos a que si tienes las ganas y los ánimos, pues puedes actualizarlo también para también que sea más concorde también a la época. La verdad que bueno, que me ha gustado mucho también por la trayectoria del carnaval que ha ido explicando desde el siglo XIX, si no me equivoco, desde 1820 como ha empezado, pero también pues también nos ha contado un poquito también de la trayectoria de San Roque y como bien sabemos pues al fin y al cabo pues una fiesta popular de Andalucía, de Cádiz y que también pues sanroqueña. En este caso pues bueno, también ya que aquí mientras que estabas conversando pues también animo a que, como ha sacado también el perro Juan Mena, sí, pues que en los próximos meses pues también traigamos una conferencia de Juan Mena que también creo que también es importante para la trayectoria de San Roque y al fin y al cabo pues bueno, que va a ser esto una cúpula buena la que tenemos. Así que bueno, ya dejamos también con las coplas que nos ha traído, ¿no?, Antonio, sí, el Careto y Suegro. Y bueno, agradecer a la Peña Carnavalesca. Y de último fichaje hemos conseguido que Miguel comprometió a Manuel Zamora. Manuel Zamora, bueno, del Falla directo para acá, que yo creo que van a pasar cuarto, han dado buenas puntuaciones en el diario de Cádiz, que esperemos también que pase a cuarto. Y bueno, también para agradecer a Ángela, que no te lo he dicho antes, pues que bueno, que a nosotros como gobierno, que está también María Collado ahí, que es responsable de fiesta, porque siempre, y también desde Multimedia, como hemos apoyado, pues que seguiremos apoyando a esta fiesta, que este es el mes de febrero de la fiesta del carnaval y que San Roque es carnaval. Y eso es lo que tenemos que ver con orgullo, que lo tengo muy claro, que los sanroqueños tenemos que querer mucho a esta fiesta porque la verdad que, como he dicho anteriormente, pues cuando yo voy al teatro, que voy todos los días, pues el público es frío, las cosas hay que decirlas. Va a la línea, que tiene un concurso peor, va a decir que tiene un concurso peor y la gente pues anima más a sus agrupaciones y en este caso, pues bueno, este año tenemos agrupaciones sanroqueñas y animo a todos los vecinos y vecinas, aquí también está el canal Multimedia, pues que la apoyen y que en ese caso pues que por lo menos que esperemos que estén en las finales de los concursos del Campo Libertad. Así que nada, ya dejo a estas coplas, muchas gracias a todos por venir y no sé si que Alba quiere decir algo. Este es el tuyo, ¿eh? Sí. Solo decir que es un placer para nosotros contar con Antonio y con sus memorias y con toda la información recabada que nos hace, por lo menos, entender el carnaval que nosotros tenemos hoy. Aunque es verdad que es una época muy distinta, donde las libertades estaban muy coaccionadas. Hoy por hoy, las libertades, aunque vemos cómo se mueve el mundo y nos podemos echar la mano a la cabeza hoy con la política mundial, pero sí es verdad que era mucho más trascendente el que una persona se jugase la vida solamente por sus ideales. Hoy por hoy es mucho más libre. Y nosotros nos vamos a ceñir al carnaval moderno, al carnaval que entendemos, o no. Carnaval o no. El carnaval donde es más la diversión, entra más la diversión, aunque sí es verdad que nos conmueve todo lo que nosotros podemos cantar o lo que no podemos. Al final los sentimientos es lo que nos mueve y con ello vamos a empezar. Vamos a empezar con una letra de la primera comparsa que sacó Miguel Ángel con la presentación. No sabemos cómo va a salir, la hemos ensayado hace 5 minutos porque estamos en los carnavales de hoy en día y que no nos ha dado abasto, nos ha cogido el toro, la vaca, el buey, el gallo, el todo. Y entonces no hemos tenido tiempo que se merece un acto como este. Así que espero que no, de alguna forma no desilusionemos y que podamos hacer algo para los carnavaleros que estamos. Aquí veo más de uno que se puede permitir el lujo de cantar sin ensayar, sí, y hacer cualquier temita de los que... de los Beatles. De los Beatles. Así que vamos a empezar, a ver cómo será. Y me he pintado la cara. Hostia, verdad, no me acordaba de esta parte. Era la comparsa La Voluntad, era el año, Miguel, 2005, ya ha llovido, hace 20 años. Y no creemos que fue allí. Tenía pelo. Me ha dicho
dicho a mí la Alameda, la más bella de la plaza, conteniendo 1000 balcones y un clavel que lo abraza. Y aun teniendo un gran teatro con una fuente que le canta, piensa que algo le faltaba, un buen puñado de estatuas. Yo le he dicho a la Alameda que no creo en sus palabras, porque aquí sigue siendo la más bella de la plaza. Y me he pintado la cara para que no le falte nada, y es que tiene aquí su reina un buen puñado de estatuas. Ahí estamos. El rey lo sabe. Y me subo en el pedestal y la miro y la reviro. Hay casura y gallazón, y de lunes a domingo veo a su niño jugar. Y se acerca una señora y yo quieto y más que quieto, y le suelta una limosna. Siento al viento de levante como se le abre un beso, y yo quieto y más que quieto, y me está matando a celo. Y ya siento sus colores, las palomas en el cielo, y yo dejo más de sus flores, y yo quieto y más que quieto. Yo no sé si es mi tormento, yo no sé si es mi alegría, pero quieto y más que quieto, más te quiero cada día. Me ha dicho a mí la Alameda que ya no le falta nada, y yo pienso que por ella me he convertido en estatua. Bueno, ahora el paso doble de este año, que va para Alba, que está muy bonito, que lo hace Miguel Ángel. Esperemos. Qué bonito. Esperemos que lo toque bien. Yo lo canto bien. Yo voy a pedir mucho más. Bueno, te lo sabes, ¿no? Sí, Más o menos. ¿Así era? ¿Pero cuál es el que estamos ensayando ahora? Una bendición que se llama. Ah, vale. Ay, sí, siempre me estás liando. Ah, uy. Pues Se a ver, nota que un hemos poco fallado. más y entro, ¿eh? Esto es carnaval. Una bendición del cielo, carita de ángel, piel de caramelo. La otra suave como la seda, una muñeca rubia de sol. Lo que más quiero, nada más grande que te llegue al corazón. No hay nada por lo que luche con más ilusión. Una es la mezcla de pimienta y sal, la otra es la calidez rebosante de alegría, la noche y el día. Y son las dos el fruto de un bendito vientre. Son las dos el fruto de un bendito vientre. Las dos llenan mi vida de pasión. Una es mi rubia como el mar salada, la otra es mi morena princesa encantada. Ni siquiera el viento me la toque por si acaso la lastima, porque mis dos niñas son mi vida. Manuel, te puedes sumar si quieres. Bueno, este paso doble se lo había dedicado Miguel Ángel a sus dos hijas. Después lo heredé yo para las mías. Bajado del tope. ¿Qué parece?
Bueno, ya un paso doble que sacó Miguel Ángel, y Miguel Ángel más capillita que nosotros. Y faltan algunos santos, pero tú podrías explicarlo mejor. Nosotros vamos a cantar paso doble que en aquellos años creo que era el Esquí Superplus, ¿no? Le sacó a la Semana Santa San Roque. Ese fue, no, esquí no. Sí. No, yo estaba en Sierra Nevada, no. Los esquiadores no. Sí. Sí, no. Bueno. No. De una. Que vuelve a Chirgota. Yo creo que fue era el hombre de más- Marisma, ¿no? Sí, no, de Marisma no. No. ¿Tú no te Acuérdate acuerdas? de los esquiadores, ¿me acordáis? Lo he ido yo la música, no me acuerdo. No me acuerdo qué año fue. Lo he perdido el pelo pensando. Venga, va. No existe nada No igual. existe nada igual. ¿De cuál era, Miguel? Ya. De verdad. Que ahora hay más santos. No existe nada. Vámonos. No existe nada igual como mi Viernes Santo, donde se ve mezclar tristeza con encanto, orando al Padre está en el huerto de los olivos y bajo paño guapabá mi Virgen está su hijo. Llega con paso firme el Medina Celi. Sí, Virgen de la Merced, hermosa viene usted, su costalera, sufrimiento dejan ver. El Cristo de la humildad es el que va detrás, delante del Nazareno. Su promesa y devoción, detrás lleva a su madre el mayor dolor. Calvario este año, qué bonito, y posan feliz como va el Cristo. En brazos hay Virgen de las angustias, lleva a tu hijo tristeza y ternura. Ya sube las escaleras el santo entierro, se queda mi soledad recorriendo el pueblo. Encierra a nuestros santos los costaleros y acaba el Viernes Santo, que es el orgullo del sanroqueño. Y ya para despedirnos y darle Feliz carnaval. la Feliz bienvenida. carnaval. Vamos a hacer un paso doble también de nuestros años mozos. Este es un paso doble que nosotros éramos adolescentes, entre comillas, teníamos la pubertad, las neuronas, ¿cómo es? No? A flor de pie, las hormonas a flor de pie, colatera. Pelo. Y Miguel Ángel nos hizo un paso doble a nosotros. Y con esa sensibilidad que siempre la ha caracterizado, pues aquí va, para todos ustedes. Cámara. ¿Saben que algunos estaban en el instituto? Otros no, otros no llaman para verlo. Yo estaba en FP. Otro en la Serenada. Venga, va. Vámonos a todos. Es tarde ya, vaya hora de llegar, que volveré a calentar la cera. Sabes que no te puedo acostar, con el cipivil no puedo dormir mientras tú no llegas. Me preguntó tu padre al regresar, que a ti qué tal te iba en el instituto. De nuevo le tuve que engañar, porque para él como tú no apruebes será un disgusto. Viene desde los carantando, sécate que estás chorreando. Arriba, Santo. Hoy tu novia me ha llamado, me dijo que te ha buscado y que desde antes de ayer no te deja ver. Dice que solo piensas en chirigote, que mientras tanto nada te importa. Dime, hijo mío, porque febrero solo es cantar y se te olvida todo lo demás. A mi febrero me embruja mamá, algo que no me puede olvidar. Pero no te vayas a creer que aunque llegue mi febrero, no pienses que se me olvida de decirte a ti mamá cuánto te quiero.
Muchas gracias. Vamos a terminar el café. Toma uno, ¿eh? Otro para la mutua. Ay, Preséntate, ¿no? Piche? qué valía. A ver, Por eso. Preséntate, ¿no? vamos a ver. Esto es un paso doble. No voy a hablar mucho porque yo el carnaval no llevo tanto. Pero es un paso doble de mi primera chirigota, bueno, mi segunda, ¿vale? Y dedicada a San Roque, ¿vale? Espero que os guste. Si hay fallos, no tomárselo. Historia, 300 años de historia que llevan en la memoria y en la sangre un sanroqueño. Escuela, me enseñaron en la escuela que llegamos en parihuela y creamos este pueblo. Un pueblo cargadito en tradiciones que debemos mantener hoy y a los peques enseñar. Un pueblo con una ermita y arriba Santa María, que coronada se encuentra en el altar de nuestra iglesia bendita, que bajando San Felipe podemos ver la Alameda, y al ladito hay un teatro que es la envidia de la comarca y que ve muchos de fuera. Pinar del Rey, María España, Plaza de Toros y Oles, blanco y rojo mis colores, llevo grabado en mi piel un sin pecado. Una semana a contar, orgullo sanroqueño, con su plaza de armas, llega a carnavales, con tu grupo, tus disfraces, cabalgata que yo muero. Yo creo que son motivos para cantarte esta letra. San Roque, cuánto te quiero. Dale otro. Venga, le va a cantar cumpleaños Miguel Ángel. Vamos a terminar de este lado. Faltaría. Bueno, pues muchísimas gracias por la asistencia, a los copleros por la interpretación y, como no, por toda la historia que nos precede y que sabemos que es imprescindible para poder seguir creando carnaval y identidad carnavalesca. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo miércoles.